Eh, Bien, queridos estudiantes, vamos a la segunda parte de nuestra sesión de hoy. Hemos empezado a ver la teoría kantiana de la ética. El- Sabemos que dos de los objetos más importantes de estudio de la ética son la cuestión del bien y la cuestión del deber. Eh, Aparte del deber, también los derechos, eso es otra temática que veremos más luego. Entonces, Kant tiene una propuesta sobre qué es el bien y qué es el deber. En realidad, la prioridad para Kant es determinar qué es el bien, perdón, qué es el deber, y en función de lo que es la ley moral, va a determinar qué es el bien. Eh, bueno, creo que en los minutos que me resta no voy a poder cubrir toda la teoría kantiana, nos va a tomar algunas horas, pero para poder sentar las bases, creo que es necesario recordar el, cuál es la visión que tiene Kant del mundo, su metafísica, si quieren ustedes, y su concepción del conocimiento. Recuerden el título de la obra a la que me voy a referir es Metafísica de, Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres. Entonces, ahí hay claramente un basamento metafísico que pasa por la teoría del conocimiento y sobre los cuales está montada la ética, como digamos un piso superior. Entonces, no me queda más que hacer un brevísimo recuento de estas subdisciplinas, o si quieren, la cuestión del ser y el conocimiento. ¿Sí? Hagamos por unos pequeños minutos metafísica y teoría de conocimiento, al modo de Kant. Bien. Así como en la ética, Kant concibe que una ley moral es, la enunciación de esas leyes son, perdón, los enunciados que expresan la ley moral son sintéticos a priori. Y trata de demostrar. En la teoría de conocimiento tiene una preocupación semejante, similar, parte del hecho de que Newton desarrolló una física, o si quieren ustedes, una filosofía de la naturaleza, que ese era el nombre de los estudios de la física. La ley de la gravedad, por ejemplo, nos informan sobre la realidad, pero son conocidos de modo a priori. ¿Cómo es eso posible? Entonces, esa es una pregunta que va a responderla en la crítica de la razón pura. Entonces, hagamos un pequeño paréntesis de la ética para descender a lo que es la metafísica y teoría de conocimiento, para que se pueda comprender bien la teoría kantiana de lo que es el bien y el deber. Bien, ahora Kant es consciente de que hay empiristas y hay racionalistas que están en pugna. Cuando nos preguntamos cuál es el fundamento del conocimiento o cuál es el origen
de conocimiento, dos problemas separados, o mejor dicho, distintos, pero que están conectados. Kant quiere hacer una conciliación, va por una tercera vía, no está exclusivamente del lado de los empiristas, tampoco de los racionalistas. Él cree que el conocimiento es el fruto, el resultado de una colaboración entre experiencia e intelecto. ¿Sí? Entonces, eso como, digamos, una de las tesis principales. ¿Sí? A ver, voy aquí a hacer un esquema para sintetizar el contenido de lo que nos interesa de la crítica de la razón pura. Bien. Entonces, primera cosa, quiere una especie de conciliación. Ni empirismo ni racionalismo, sino tanto la experiencia, la información que nos brindan los cinco sentidos y por otra parte el intelecto. ¿Sí? Bien, ahora esto, experiencia, intelecto, conocimiento, es algo mental. ¿Sí? Ahora, quedan aquí a mi mano derecha y a mi mano izquierda dos espacios más. Acá voy a poner el yo, ¿sí? O el sujeto cognoscente, el yo pienso. ¿Sí? Ahí es bueno, pensemos en el cogito cartesiano. ¿Sí? Ego cogito, yo conozco. ¿Sí? Es decir, detrás de este conocimiento está alguien. ¿Sí? Pongamos el sujeto y por esta parte está la cosa en sí. Esta es una expresión que tiene un sentido técnico en Kant. Bien, si quisiéramos, a ver, si quisiéramos plantear uno de los problemas de la teoría de conocimiento es el problema de la posibilidad. ¿Podemos conocer el mundo tal como es en sí mismo? ¿Sí? El mundo en sí mismo, ¿sí o no? Ahora, entonces, veamos, si quisiera hacer una especie de gráfico, entonces voy a poner tres cosas. ¿Sí? A ver, bien, pensemos en que acá está el sujeto, acá el objeto. A ver, pongo la O de objeto y frente a la S de sujeto. ¿Sí? Recuerden aquí objetivismo, subjetivismo. Y cuando decía que esto es algo mental, entonces voy dentro de la cabeza
de este individuo, voy a poner un recuadro, ¿sí? Esa es la mente, ¿sí? No es lo mismo que el cerebro, la cabeza, eso no. La mente es algo a primera vista inmaterial. En la mente están los pensamientos, los conocimientos, la sensación, la conciencia, los conceptos. Por supuesto, esos fenómenos mentales tienen una base material. Algo tienen que ver con el cerebro, están conectados con neuronas, con impulsos de tipo electroquímico. Bueno, eso es cuestión para que estudien los psicólogos, los neurólogos. Nosotros estamos en filosofía, ¿sí? Por supuesto, conociendo lo que nos pueden contar los científicos acerca del funcionamiento del cerebro, nosotros tenemos nuestros propios problemas que tendríamos que resolver en parte basándonos en lo que nos cuentan los científicos, ¿sí? A ver, decía, el conocimiento, el pensamiento, la experiencia, eso es algo mental, ¿sí? Ahora, la visión, si quieren ustedes, realista o tal vez ingenua de qué es el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento es una determinada relación entre objeto y sujeto, ¿sí? Una relación, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de relación? Y ahí vienen las distintas respuestas filosóficas. Si es que, supongamos que esto sea una pelota, un globo, una bomba, ¿ya? Y el sujeto capta ese objeto, ¿sí? Entonces, tiene aquí algo está en su mente, ¿sí? Y es eso lo que le permite conocer al objeto, ¿sí? Entonces, tengo aquí, voy a enumerar cuántos elementos tengo hasta ahora, ¿sí? El objeto, eh, sujeto, y aquí tengo una tercera cosa. ¿Qué es esto que está en la mente del sujeto? Dos posibilidades. O es, a ver, entonces nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué es esto que capta directamente el sujeto, que está en su mente? ¿Cuáles son esas dos posibilidades? ¿O es la presencia del objeto en la mente? ¿Sí? O, segunda posibilidad, es una representación del objeto. Bien, ahora, cuando hablo de presencia, habría que explicitar qué tipo de presencia, ¿sí? Pero no es lo mismo presencia que representación. ¿Sí? Una representación es como una especie de foto, una imagen, o si quieren ustedes tal vez un concepto. Eso es algo creado por la propia mente. El, recuerden que la palabra concepto viene del verbo concebir. ¿Quién concebir? Y eso en el sentido, si quieren ustedes, primariamente físico. Los padres conciben un hijo, hablando, por ejemplo, de los animales. La mente también concibe cosas, concibe conceptos, concibe conceptos. Entonces,
Por lo tanto, un concepto es una criatura mental. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? O sea, en vez de representación podemos hablar de una imagen. ¿Ya? Una imagen. ¿Bien? Ahora, los realistas hay de dos tipos, o los realistas directos o los realistas representativos. Un realista directo es, por ejemplo, Spinoza. Él, él cree que el conocimiento es la presencia de este objeto en la mente del sujeto. ¿Qué tipo de presencia? Eso es un pequeño gran detalle. Pero, discúlpenme que insista, una cosa es presencia, otra cosa representación. ¿Sí? Permítanme mostrarles una foto mía. ¿Sí? A ver, sí ven, ¿no? Ese soy yo. A ver, ¿quién está aquí? Esta es una foto del registro civil. Uno cuando va a sacarse la cédula, ese rato le toman la foto. Esta es una foto de mi persona. A ver, bueno, le estoy diciendo, lo que tengo en mi mano es la cédula de identidad y en la cual está una foto mía, una representación mía. ¿Qué es lo que ustedes ven que yo tengo en mi mano? Esa pregunta tal vez les puede confundir. Y si quieren, para hacer la prueba, podríamos hacer una encuesta. Hagámosla y no nos demoremos mucho en eso. Pero solamente para que ustedes respondan desde el punto de vista de opinión personal, ¿qué es lo que opinan cada uno de ustedes? ¿Sí? A ver, verán, voy a poner vista galería. A ver, pero antes primero formulo la pregunta. A ver. Hablemos de la visión. La visión como un tipo de experiencia sensorial de darnos cuenta de algo a través de los sentidos. Esa percepción es un fenómeno mental. Ustedes son conscientes de algo que sucede fuera de la mente, supuestamente es lo que se discute. ¿Sí? Desde el punto de vista realista, los sentidos nos darían información sobre algo que está aquí. Sí, pero ojo, la experiencia es algo mental. ¿Experiencia sobre qué? Desde el punto de vista de un realista ingenuo o realista directo, de la cosa en sí. Ya vamos a ver cómo Kant llama a la cosa en sí, con la palabra técnica. Aunque esta palabra de cosa en sí también ya no es lo mismo que la cosa en general, ¿sí? Bien, forma parte de la terminología filosófica. Ahora, entonces, la pregunta que quiero hacerles es que les voy a pedir que alcemos la mano en el sentido de aprobación, de que están de acuerdo con la pregunta que quiero hacerles. ¿Quién de ustedes, pero imaginémonos que estamos en clases presenciales, estamos en el aula, ustedes sentados en sus bancas, en sus pupitres, y yo al frente de ustedes. ¿Sí? Ya, entonces, atrás mío está el pizarrón, y yo les pregunto,
cuando ustedes me ven a mi persona, o ven mi persona, o si quieren ustedes ven mi cuerpo, que está frente a ustedes, ¿me ven a mí mismo? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que está en la mente? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen, qué es lo que está presente en sus mentes? ¿Soy yo mismo o no? O una tercera cosa. A ver, ¿está clara la pregunta? O puedo formularle con otras palabras, pero el sentido no cambia. Quiero que ustedes, como opinión personal, respondan. Y igual, en lugar de mi persona, podría hacer algo, coger un marcador. Y les hago la misma pregunta. Cuando ustedes ven este marcador, están viendo esto que yo tengo en mis manos. ¿Sí? Aclarando o explicitando que la visión es algo, una actividad mental. No es que ocurre en los ojos. De hecho, la explicación que nos dan los que estudian este proceso, nos van a decir que el ojo envía una señal, para no llamarle, tal vez con otras palabras, una señal a través del nervio óptico al cerebro, a la zona visual del cerebro que se encuentra en la nuca, en la parte posterior del cerebro. Y una vez que se activan las neuronas de esa zona cerebral, por algún proceso que seguramente los científicos nos podrán ofrecer, ahí se produce la percepción. Ahí nos damos cuenta de qué estamos viendo. El ojo no es el que ve. El ojo podría ser como una cámara fotográfica, una filmadora, nada más. Un aparato. ¿Sí? Es un órgano. Si es que, aunque el ojo estuviera funcionando perfectamente bien, está sano, no es ciego, si es que está cortado el nervio óptico, entonces la persona no ve. ¿Sí? Bien, entonces, si quieren, cambiemos al ejemplo de este marcador. ¿Ya? Tengo un objeto en mis manos, les estoy mostrando, y mi pregunta es, ¿qué es lo que ustedes ven? Pero imaginémonos, por favor, que estamos en la Universidad de Cuenca, Avenida 12 de Abril, bloque B, en el aula, por ejemplo, 109. Y les hago esta pregunta, les muestro este marcador y les digo, ¿qué ven ustedes? ¿Quién de ustedes me dice, veo el marcador? Y voy a poner esa pregunta. ¿Sí? Y, y me responden alzando la mano. ¿Sí? A ver, veo el marcador. Es decir, para que quede claro para que quede clara la pregunta. ¿Sí? El marcador en sí mismo. ¿Sí? No una tercera cosa, no una representación. No quería utilizar esa palabra, pero a ver, quedemos ahí. Veo el marcador en sí mismo. ¿Quién está de acuerdo? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí? Espero que sí. Contesten, por favor. Voy a poner vista galería y cuento. Alcen la mano quienes creen que sí ven el marcador como tal, en sí mismo. ¿Nadie? Una,
¿Sí? ¿Alguien más? Solo una. ¿Ya? Gracias, Jessica. ¿Puede bajar la mano? Bien. A ver, Carol. Carol, usted también está de acuerdo con eso, ¿no? Bien, recién me llegó la... Entonces son dos estudiantes. Ya, gracias, Carol. Puede bajar la mano. Ahora, vamos a la otra pregunta. El, verán, en vez de ver, voy a poner otra palabra. Capto. El verbo capto es como aprender. ¿Sí? Si me permiten una palabra vulgar, coger. Eso es como si la mente tuviera manos y se apoderara del objeto. Eso es captar. Ahí viene, por ejemplo, eh, captura, ¿sí? Que le cogieron al ladrón. ¿Ya? Eh, en vez de ver, hubiéramos podido utilizar esta palabra. Capto. A ver, entonces pongamos la negativa. No capto el objeto. No capto el objeto. No capto el marcador en sí mismo. ¿Ya? Entonces, por favor, no quiero eh, especificar la pregunta de un modo un poco más detallado, porque eso puede dar origen a que la respuesta vaya en una determinada dirección. Quiero ser lo que más pueda neutral desde la formulación de la pregunta. ¿Sí? A ver, no capto el objeto en sí. Alcen la mano quienes están de acuerdo con que no captamos el objeto y hay solamente dos. ¿Qué es lo que veo? ¿El objeto u otra cosa? ¿Quiénes dijeron que vemos el marcador? Dos estudiantes. ¿Quiénes dicen que no es el marcador? Alcen la mano. Vamos, gracias. Dos, sigan votando, por favor. Alcen la mano los que están de acuerdo que no capte el objeto en sí. Ya tenemos 8, sigan votando. Estamos 28. A ver, nos quedamos con... Estamos 8, ¿alguien más? Ya. Pueden bajar la mano. A ver un ratito, alguien estaba con 2 manos, entonces pongamos 9, ¿ya? Bien, 9. 9 versus 2, pero ya. A ver, miren, si es que, entonces voy a regresar a vista del hablante. Muchas gracias por participar. Verán, con otras palabras y para regresar a esta pregunta de acá. Cuando yo les mostraba, pero no dejando de lado de que estamos en este momento en clases virtuales. ¿Y por qué eso? ¿Por qué les pido que nos imaginemos que estamos en persona, en carne y hueso, unos frente a los otros, en el aula, en la universidad? ¿Por qué les pedí que nos imaginemos esa situación? Porque si es que les hago la misma pregunta, pero estando conectados a través del Internet, puede ser a través de un teléfono o una computadora. Si yo les digo, ¿qué es lo que ven ustedes que tengo en mi mano? O mejor dicho, ¿qué es lo que captan ustedes? ¿Es el marcador? ¿Eso es lo que captan ustedes? ¿O una representación? ¿Sí? Entonces, aparentemente, yo tomaría a las dos estudiantes que contestaron de que lo que veo es el marcador. Entonces,
creería, si no estoy equivocado, y por favor corríjanme si es que he entendido mal, creería que estas dos estudiantes son realistas directas. ¿Sí? Dos. En cambio, quienes niegan, me parece que están optando por la segunda opción. ¿Sí? 9. Ahí tenemos 11 de 28, 17 indecisos. Bien, la mayoría no sabe qué responder. Esto ustedes lo debieron haber resuelto en teoría de conocimiento, que es una de las materias que se da, no sé si en segundo año o tal vez en segundo nivel. Bien, entonces, a ver, confírmenme, por favor, si no recuerdo mal, aquí estaba Carol y Jessica. ¿Creen ustedes que lo que tienen en la mente es el propio objeto o no? Porque si es que hiciera la pregunta utilizando estas palabras, tal vez responderían de modo distinto. Entonces, por favor, y yo sé que Jessica era una de las estudiantes que alzó la mano cuando pregunté si es que lo que ven ustedes es el marcador en sí, el propio objeto. ¿Se ratifican en eso? Jessica. De mi parte sí, profe. Entonces, si no fuese así, ¿qué es? Yo veo el objeto en sí. Perfecto, le agradezco. Y Carol, ¿usted era la otra estudiante que alzó la mano en la primera pregunta, en la primera opción? Sí, profe. Sí, Eh, profe, se, yo también se rati- ratifico la... Ya, muchas gracias. Les felicito. Yo soy también realista directo. Conocimiento es la presencia del objeto. Hay 9 estudiantes que dirán que si es que se oponen a que lo que ven es el objeto, entonces estarán pensando en una imagen o representación, ¿sí? Aquí está. Una representación, ¿sí? Es como cuando nosotros en política votamos a representantes para la asamblea. Se supone que nosotros estamos a través de ellos presentes en la asamblea, porque ellos llevan nuestra voz. Eso es un representante. ¿Sí? Bueno, entonces, presencia no es lo mismo que representación. Eso está clarísimo. Y Kant no puede aceptar que, a ver, Kant se queda con las puras representaciones. ¿Sí? Entonces, el objeto en sí es a lo que él lo llama númeno. Bueno, ¿qué significa númeno? Viene de noein, que es pensar. Númeno significa lo pensado. ¿Sí? Pero, por favor, no es lo mismo pensamiento que conocimiento. Eso hay que tener clarísimo. En Kant lo dice explícitamente. Nosotros pensamos que el conocimiento se origina acá, que la cosa en sí nos envía ciertas señales que son captadas por los sentidos y ahí nos dan los datos sensoriales. ¿Sí? Entonces, fíjense, dato viene del verbo dar en latín. ¿Sí? Do das dare. Datum es lo dado. ¿Quién da? Se supone, pero pensamos que es el objeto en sí. ¿Sí? Pero no podemos conocer eso. ¿Sí?
el objeto en sí no está en la mente. Esto es inaccesible. Para Kant hay ahí un no sé qué. Entonces, incognoscible. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de, ¿conocemos el mundo tal cual es en sí mismo? La respuesta de los idealistas es no. No podemos. Y no solamente que no conocemos, sino que no podemos conocer. Es cuestión de principio. No hay cómo. Ahora, lo que es la realidad está acá. A ver, lo que no es número, esto es del fenómeno. ¿Sí? Y aquí está la realidad. ¿Sí? La realidad es puramente fenoménica. ¿Sí? Y para terminar, en unos segunditos ya me doy cuenta que estoy pasado de la hora. Pongamos la libertad acá. ¿Quién es libre? El yo, el sujeto. Quieren la voluntad. Cuando hablemos nosotros de voluntad, libertad, está acá. Sobre esto tampoco hay conocimiento. Nosotros pensamos que detrás del conocimiento hay un sujeto que conoce. Eso es una postulación, es un mero pensamiento. Pensamos que tiene que haber alguien que piense, que conozca, que perciba, que utilice los conceptos. Y están las categorías de la razón. Cuando Kant habla de que el sujeto es el que crea las leyes, y en eso consiste la autonomía, se está refiriendo a este de acá. Pero, así como no podemos conocer el número, tampoco podemos conocer a ese sujeto y tampoco su libertad. ¿Sí? Bueno, chicos, me quedo aquí porque ya me pasé de la hora.